Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabar hoy un vídeo sobre la Ley 4/2021 de 16 de octubre, que ya sabéis que es la Función Pública Valenciana. Ya hemos grabado tres vídeos anteriores, pero creo que es necesario profundizar en este tema, más dada la proximidad de exámenes en el mes de noviembre a la Generalitat Valenciana. Como sabéis, este tema de la función pública valenciana, pues es un tema que sale bastante en los exámenes. Vamos a ver preguntas reales, como siempre, con nuestro formato 10 preguntas de exámenes de oposición. Yo soy Emilio Blasco y bueno, este es mi canal de preparador de opositores. Bueno, vamos a ver esas preguntas, insisto, de oposiciones que han salido recientemente. La primera pregunta dice, según la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública Valenciana, el personal empleado público se clasifica en. Esta pregunta ha salido ya un montón de veces y la hemos comentado. Y fijaros que os tenéis que ir al artículo 16 de esta Ley 4/2021, que se llama Concepto y clases de personal empleado público. Entonces, en esta pregunta uno, la respuesta correcta sería la C, que dice que ese personal empleado público se clasifica en personal funcionario de carrera, personal interino, personal laboral y personal eventual. ¿Vale? Artículo 16, en su apartado 2, lo leo textualmente, dice, el personal empleado público se clasifica en personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, que ya sabéis que puede ser fijo por tiempo indefinido o temporal, ¿vale? Ese personal laboral puede ser fijo por tiempo indefinido o temporal durante un espacio de tiempo acotado y finalmente personal eventual. Artículo 16 de la Ley 4/2021 de 16 de abril que clasifica todos los tipos que hay de empleados públicos en la administración. Segunda pregunta. Dice, la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana establece, perdón, las circunstancias que pueden dar lugar a nombramiento de personal funcionario interino. Señale la respuesta incorrecta. Esta pregunta lo mismo ha salido en muchísimos tipos test, en muchísimos exámenes, pero aquí tienen el detalle de preguntar la falsa, ¿vale? Entonces, simplemente hay que ir con cuidado. Tenemos que buscar en esta pregunta 2 la falsa. Insisto, circunstancias que pueden dar lugar a nombramiento de personal funcionario interino. Apartado A dice, la existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera, ¿vale? Esta es verdadera, ¿vale? Es verdadera. Es decir, que uno de los motivos de nombrar por parte de la Administración al funcionario interino es que no hay funcionario de carrera que pueda cubrir esas vacantes. La B. La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto. Esta también es verdadera. También se nombra a los funcionarios interinos para sustituir de forma transitoria a la persona que sea titular de ese puesto de trabajo. Apartado C. El exceso de acumulación de tareas. También esto es un motivo de nombramiento de personal funcionario interino. Y la D, que es la falsa, que es la que buscamos, dice la ejecución de programas de carácter temporal y de duración indeterminada. Y eso es la falsa, es esta por el final, dice de duración indeterminada.
Y el artículo 18 dice el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Es decir, está totalmente determinado el tiempo de ejecución de esos programas. ¿Vale? Acordaros el exceso o acumulación de tareas y os tenéis que acordar de los 9 meses y los 18 meses por un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Artículo 18, apartado 2 de esta ley que estamos viendo, repito, la Ley 4/2021 de la Generalitat Valenciana de la Función Pública Valenciana. Pregunta 3. Dice, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública Valenciana, los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos en los siguientes grupos. Y aquí la respuesta verdadera es que tenéis que saber que esos cuerpos y escalas, que son agrupaciones, ¿vale? Son el grupo A1, el grupo eh, A2, perdón, el grupo B, el grupo C1 y el grupo C2. ¿Vale? Artículo 31 de la ley, grupos de clasificación profesional. Insisto, A1, A2, B, C1 y C2. ¿Vale? Cada uno se va a exigir una titulación diferente. ¿Vale? Para la A1 títulos de grado o licenciado, para la A2 títulos de diplomatura, para el B formación profesional, etcétera, etcétera. ¿Vale? A1, A2, B, C1 y C2. Eso es lo que tenéis que aprender, ¿vale? A1, A2, B, C1 y C2. Luego están los APFs, que son agrupaciones profesionales funcionariales, ¿vale? A de Alemania, P de Pamplona, F de Francia. APFs. Aunque aquí no lo comenta, bueno, es interesante que sepáis lo que es. Pregunta 4 dice, en lo que se refiere a la jornada y horarios del personal no docente que preste sus servicios en centros docentes con una programación por cursos, el decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell de regulación de las condiciones del trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, ¿vale? Hago un inciso, acordaros de la importancia de este decreto 42/2019, que no aparece, insisto, no aparece en el listado de leyes que hay que preparar y que sin embargo lo preguntan. Entonces, hay que estudiarse el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, en menor medida si es la Generalitat, pero yo también aconsejo que lo estudiéis porque es súper importante la Ley de la Función Pública Valenciana y este decreto que es muy cortito, son como 15, 20 hojas y que sale muchísimo. ¿Vale? Entonces, en lo que se refiere a la jornada y horarios del personal no docente en centros docentes, con una programación por cursos, ¿vale? Se establece que los cuadrantes, leo la verdadera, los cuadrantes de las jornadas especiales y los horarios, es decir, los horarios al final, se regirán por lo previsto en el artículo 10 de este decreto, en los términos de los pactos o acuerdos alcanzados en las mesas correspondientes. ¿Vale? Pues tenemos que ir al artículo 10 de este decreto 42/2019 que se llama Jornada y Horarios Especiales y en este caso concreto nos preguntan en los centros de trabajo a turnos y en el caso de centros docentes con una programación por cursos respecto del personal no docente, ¿vale? Por ejemplo, una persona que trabaja en la secretaría de un instituto o de un colegio que presta sus servicios
los horarios de esa persona, ¿vale? Y las jornadas especiales se regirán por las previsiones de los pactos o acuerdos alcanzados en las mesas de negociación correspondientes. Miraros el artículo 10 y veréis que según cada tipo de trabajador, esa jornada y esos horarios van variando. ¿Vale? Pregunta 5. De acuerdo con el decreto 42-2019 de 22 de marzo del Consell de Regulación de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración de la Generalitat, el personal podrá disfrutar, en caso de fallecimiento de un familiar, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando se produzca en la misma localidad, y aquí hay que saber que ese trabajador tiene derecho a 2 días hábiles de permiso. Ya sabéis distinguir entre días hábiles y días naturales. Días hábiles no incluyen ni sábados, ni domingos, ni festivos. ¿Vale? Acordaros que esto está en la Ley 39-2015 que ya hemos explicado bastante. ¿Vale? Entonces, insisto, el artículo 34 de este decreto, que se llama permiso por fallecimiento, que les encanta preguntarlo porque hay que distinguir entre si el fallecimiento se produce en la misma localidad, ¿vale? O en una localidad distinta. Y si ese familiar que ha fallecido tiene primer grado de consanguinidad y afinidad o segundo grado. En función de eso, nos dice el artículo 34, por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, o de un familiar dentro del primer grado, de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 días cuando sea el fallecimiento en una localidad distinta. Cuando se trate de fallecimiento de un familiar en el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que es lo que nos están preguntando en este caso, el permiso será de 2 días, siempre hábiles, dentro de la misma localidad y 4 fuera de la localidad, en una localidad distinta. Luego recordar, primer grado de consanguinidad y afinidad 3 y 5 días, segundo grado 2 y 4. Les gusta preguntarlo porque lo mezclan y al final acabamos confundiéndonos entre si son 3 y 5, si son 2 y 4 y es fácil de liarse. ¿Vale? Entonces, insisto, eh, una forma de acordarse es que siempre hay que sumarle 2 días más si es fuera de la localidad. Si es primer grado son 3 días y si es segundo grado son 2 días. Luego entonces 3 y 5 y 2 y 4. Y luego en el último apartado del artículo 34, en el artículo 34.3 dice los días en que se haga uso de este permiso deberán ser consecutivos e inmediatamente posteriores al hecho causante. ¿Vale? Esto, aunque sea un poquito raro, pues hay trabajadores, a mí por ejemplo me acuerdo hace años que me lo solicitaron en una empresa, me dijeron que bueno, que si el permiso de fallecimiento se podía tomar o añadir a las vacaciones. Pues no, el permiso de fallecimiento por un familiar se tiene que disfrutar a continuación de forma inmediatamente posterior al fallecimiento de ese familiar. Es decir, no es un permiso creado para añadir a los días de asuntos propios o a las vacaciones del trabajo. ¿Vale? Pregunta 6. Dice, la Ley 4-2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública Valenciana establece que las causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera son, esto también lo suelen preguntar bastante,
¿vale? Entonces hay que irse al artículo 69, donde tenéis perfectamente detallados cuáles son los motivos, cuáles son las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Lo primero es que se puede perder el ser funcionario de carrera, ¿vale? Entonces, eh, las causas verdaderas son la renuncia del trabajador a ese puesto de trabajo de forma voluntaria. El trabajador renuncia a ser funcionario de carrera. La pérdida de la nacionalidad, ¿vale? La pérdida de la nacionalidad española. La jubilación total, evidentemente, no la parcial, la total. La sanción firme de la separación del servicio, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme, ¿vale? Ahí importante que tenga carácter firme. Y el fallecimiento, como es lógico. Artículo 69. En este caso, la correcta es el apartado C, ¿vale? Entonces el apartado A dice la renuncia, que sería verdadero, la pérdida de la nacionalidad, que también sería verdadero, y la incapacidad parcial, ¿vale? La incapacidad parcial no da lugar a la pérdida de la condición de personal funcionario de carrera, ¿vale? Tiene que ser una incapacidad total, ¿vale? Apartado B dice la renuncia, la pérdida de la nacionalidad, vamos bien, y la jubilación total, ¿vale? Vamos bien, sigue siendo verdadero, dice la sanción firme sin la separación del servicio, ¿vale? Pues también falso, porque tiene que ser sanción firme con separación del servicio. Y la D es falsa, y a lo mejor a alguien le ha hecho dudar en el examen, dice, no hay causas por las que se pierda la condición de personal funcionario de carrera. ¿Vale? Hay como una especie de, de mito, de falsa creencia de que cuando uno es personal funcionario de carrera no se puede perder esa condición. Y por eso aquí la han puesto y yo creo que más de uno y más de una la habrá marcado como verdadera, desgraciadamente. Entonces, sí que se puede perder la condición de personal funcionario de carrera, por supuesto. Se puede perder, lo establece la ley, ¿vale? En su artículo 69, la ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, y lo establece también el EBEP, por supuesto, el Estatuto Básico del Empleado Público a nivel estatal. Pregunta 7. Dice, de acuerdo con lo especificado en la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública Valenciana, las retribuciones básicas estarán integradas exclusivamente en lo que cobramos, la retribución, y aquí hay que saber que la retribución básica estará compuesta por el sueldo y los trienios. El sueldo y los trienios. ¿Vale? Esto está en el artículo 86 de esta ley que se llama retribuciones básicas y nos dice las retribuciones básicas estarán integradas exclusivamente por el sueldo, ¿vale? Para cada grupo o subgrupo de clasificación y para la agrupación profesional funcionarial. Para cada grupo o subgrupo, los que hemos visto antes, acordaros A1, A2, B, C1, C2 y para la agrupación profesional funcionarial, para las APFs que os decía antes. Y luego los trienios destinados a retribuir la antigüedad del personal funcionario y que consisten en una cantidad igual para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional o para las APFs.
Es decir, que tenemos en esa retribución básica, repito, los sueldos y los trienios. Y los trienios, dicho de forma sencilla, es la forma que tiene la administración de agradecer económicamente pues la antigüedad del personal. Y cada trienio, cada 3 años de antigüedad, se van cobrando unas cantidades adicionales a ese sueldo. Es una forma de premiar a la antigüedad del personal. Pregunta 8. Dice, la ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat de la Función Pública Valenciana establece las retribuciones complementarias. ¿Vale? Acordaros que acabamos de ver las retribuciones básicas, que eran el sueldo y los trienios. Ya nos están hablando de retribuciones complementarias, ¿vale? Con lo cual de aquí podemos ya sacar la idea de que tendremos siempre unas retribuciones básicas y unas retribuciones complementarias. Y esas retribuciones complementarias nos tenemos que ir al artículo 87, que se llama así, retribuciones complementarias, y hay que leerlo detenidamente. Dice, las retribuciones complementarias consistirán en, apartado A, el complemento de carrera administrativa, que dependerá de la progresión alcanzada por el personal funcionario dentro del sistema de carrera horizontal establecido. ¿Vale? Y apartado B nos dice el complemento del puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, insisto, apartado A, complemento de carrera administrativa. Apartado B, el complemento del puesto de trabajo. Y apartado C, el complemento de actividad profesional, que retribuye el interés, nos dice la iniciativa, el esfuerzo con que ese funcionario desempeña su trabajo día a día, ¿vale? Y evidentemente no será una cantidad fija y periódica, porque es algo que, digamos, retribuye pues un interés y entonces exigirá pues unos objetivos que se hayan cumplido los mismos y una evaluación de los resultados por parte de los superiores, ¿vale? Pero volviendo, retribuciones complementarias son la suma de tres complementos. El complemento de carrera administrativa, el complemento del puesto de trabajo y el complemento de actividad profesional. Os los tenéis que aprender, lo siento. Carrera administrativa, puesto de trabajo y actividad profesional. Y a su vez, el complemento del puesto de trabajo, que es el que nos está preguntando aquí, se desglosa en dos. En el complemento competencial, que es el que retribuye la dificultad técnica, la responsabilidad y el de desempeño, que es el que retribuye las condiciones particulares, la dedicación, la disponibilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por favor, artículo 86, retribuciones básicas, artículo 87, retribuciones complementarias. Sobre todo el 87 hay que aprendérselo bien porque el 86 es muy sencillo. Retribución básica, sueldos más trienios. 87 hay que aprenderse eh, las tres partes, los tres componentes de esa retribución complementaria. Bueno, pregunta 9. Dice, de acuerdo con el decreto 42/2019, que ya sabéis lo que es, ¿vale? Las empleadas públicas en estado de gestación, ¿vale? Y aquí nos tenemos que ir al artículo 32, que es el permiso por estado de gestación. Dice, las empleadas públicas en estado de gestación disfrutarán
de un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto, ¿vale? Con lo cual, acordaros que son 37 semanas, ¿vale? En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha del parto, ¿vale? Entonces, estamos diciendo aquí que hay que distinguir. En el caso normal serán 37, eh, digamos que ya disfrutará de ese permiso en la semana 37, ¿vale? El apartado A nos dice un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 35 de embarazo. Ese es falso, ¿vale? El apartado B sería el verdadero que dice un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto, ¿vale? El apartado C también es falso porque es semana 32 y el apartado D semana 34, ¿vale? Entonces, insisto, las empleadas públicas en estado de gestación disfrutarán de un permiso retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo. Acordaros, sí, eso es si es un embarazo normal, semana 37 y dice a partir del día primero de la semana. Ahí también a veces nos intentan marear. A partir del día primero de la semana 37 hasta la fecha del parto. En el caso de gestación múltiple, como hay un mayor riesgo por el estado de la trabajadora, pues se adelanta, ¿vale? Se adelanta ese permiso hasta la semana 35, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, acordaros, lo normal es 37, ¿vale? La semana 37 y en caso de parto múltiple, que pues venga más de un bebé, pues será la semana 35. Y la última pregunta, la 10, dice, en relación a las licencias sin retribución reguladas en el decreto 42/2019 del Consell, señale la respuesta verdadera. Acordaros que en un vídeo anterior explicábamos que hay dos tipos de licencias: licencias retribuidas y licencias sin retribuir, ¿vale? Entonces, ese artículo 46 que os tenéis que leer, ¿vale? Dice disposiciones comunes a las licencias sin retribución. Las licencias sin retribución, en cualquier caso, deberán comprender periodos continuados e ininterrumpidos. Es decir, que desde que coge el trabajador o la trabajadora esa licencia, tiene que ser un periodo continuado. No puede ser 10 días, luego 15, luego 2 meses, no. Tiene que ser un periodo seguido, ¿vale? Continuado en el tiempo. Y luego nos dice que para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran como mínimo 3 días laborables entre el periodo que se solicita y el anteriormente disfrutado, ¿vale? Cuidado con los de días laborables, ¿vale? No se les ocurra ahí poner días naturales o días hábiles, por que son días laborables, ya que estamos hablando de permisos de trabajo. Entonces, volviendo a la pregunta 10, he leído antes el artículo 46, dice, en relación a las licencias sin retribución reguladas en el decreto 42/2019, apartado A, podrán comprender periodos continuados e ininterrumpidos. Uno se queda pensando, dice, podrán comprender periodos continuados e ininterrumpidos. Y uno coge y la marca como verdadera. Pero no se da cuenta
de que han puesto el verbo poder, podrán. Esto es una cosa que hacen muchísimo en las oposiciones y es cambiar el verbo poder y el verbo deber, es decir, que cambian estos dos verbos, poder y deber. Entonces no es podrán comprender, sino es deberán comprender. Es una obligación, deberán. Que hay un deber, ¿vale? De que sea así, no una potestad. Entonces, fijaros, que tiene muy mala gaita y entonces cuando vemos periodos continuados ininterrumpidos, marcamos verdadera. No, es falsa, porque dice podrán comprender, ¿vale? Esto ya digo, tenéis que fijaros. El apartado B, luego la A es falsa, ¿vale? Podrán comprender es falsa, porque tiene que ser deberán comprender. Apartado B, la licencia por interés particular no es una licencia sin retribución. La licencia por interés particular sí que es una licencia sin retribución. Es decir, la administración no te paga absolutamente nada si el trabajador se toma una licencia por interés particular. Luego es falsa. Apartado C dice, son licencias sin retribución las licencias por interés particular y las licencias por cursos externos. Y aquí lo que vimos en el vídeo anterior nos sirve. Hay que saberse cuáles son las licencias retribuidas y las licencias sin retribución. Y aquí en este apartado C las mezcla porque dice, son licencias sin retribución las licencias por interés particular. Y esto es verdadero. Pero luego dice, y las licencias por cursos externos. Y esto es falso, porque las licencias por cursos externos sí que son, repito, sí que son licencias retribuidas. La administración nos paga si nos acogemos a una licencia por cursos externos, ¿vale? Y el apartado D de Dinamarca, el último, es el verdadero, que es el que he leído al principio, el artículo 46 de este decreto 42-2019 del Consejo que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat Valenciana, dice que para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran, que pasen como mínimo, a veces cambian el mínimo por el máximo, como mínimo 3 días laborables entre el periodo que se solicita y el anteriormente disfrutado. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos acabado este vídeo, ¿vale? Hemos acabado este vídeo, el cuarto en concreto de esta Ley 4/2021. Espero que os sirva para este examen que está ya cercano en el mes de noviembre y cualquier duda me la podéis comentar. Como siempre os he explicado, tenéis en la parte de abajo del vídeo, en los comentarios, un link directo al artículo escrito de este vídeo en mi página web, que es www.preparadoropositores.es. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Si os parece bien y veis que es conveniente para vosotros, podéis suscribiros a este canal para que vaya creciendo y beneficiando cada día a más gente. Y nada, muchísimas gracias, un placer y espero veros pronto. Un fuerte abrazo. Hasta luego, buenas tardes.